Capítulo 10. Ecos de ausencia. El amanecer sobre Berk se levantó como cualquier otro, con la niebla adherida a los riscos y el mar golpeando contra los acantilados con un rugido constante. Pero para Hippo, aquel día no era como cualquier otro. Desde que Trueno había desaparecido entre las aguas, dejando un silencio que parecía vacío incluso en los rincones más cálidos de la cueva, cada sonido, cada movimiento, cada sombra le recordaba lo que había perdido. Astrid estaba a su lado, tratando de ser su apoyo, pero ni su risa ni sus consejos podían llenar el hueco que el dragón había dejado. Hippo se despertó temprano, demasiado temprano para lo que su cuerpo podía soportar. Se sentó sobre una roca lisa cerca del manantial y miró hacia el horizonte, donde las nubes comenzaban a teñirse de naranja y violeta. El viento le revolvía el cabello y le helaba la piel, y no pudo evitar preguntarse si Trueno también sentiría el frío en algún lugar lejano. ¿Estaría bien? ¿Recordaría cada lección, cada juego, cada risa compartida? Hippo, dijo Astrid suavemente, dejando caer su mano sobre su hombro. No puedes seguir así. Te estás consumiendo por dentro. Hippo asintió, pero no dijo nada. Sabía que ella tenía razón, pero ¿cómo podía moverse con normalidad cuando la parte más grande de su mundo había desaparecido? Trató de concentrarse en la rutina. Limpiar la cueva, preparar comida, revisar las trampas que habían dejado para despistar a los exploradores del hierro oscuro. Pero nada tenía sentido sin Trueno. Cada tarea se sentía vacía, cada esfuerzo inútil. Sentado junto al manantial, Hippo recordó la primera vez que había visto a Trueno aún siendo un salvaje bestia juvenil. La fuerza bruta mezclada con la torpeza de la juventud, la curiosidad que casi lo llevaba a romper la cueva misma, y la manera en que sus ojos brillaban al mirarlo. Nunca había sentido una conexión igual. Ni con su familia, ni con nadie en Berk. Trueno había sido su compañero, su amigo, su familia. Astrid se sentó a su lado, y por un instante compartieron un silencio pesado, lleno de palabras no dichas. Ella también lo extrañaba. Había aprendido a querer y respetar al dragón de manera profunda. Su mirada se perdió en el horizonte y, por un momento, parecieron dos niños más que vivían en un mundo de aventuras y pérdidas. Él volverá, dijo Astrid finalmente, con voz firme pero suave. No importa cuánto tiempo pase, encontrará la manera de regresar. Hippo cerró los ojos y respiró hondo, dejando que las palabras de su amiga calaran en su corazón. Sabía que tenía razón, pero el miedo y la soledad eran más grandes de lo que podía admitir. Trueno no estaba allí para animarlo, para apoyarlo, para enseñarle a controlar sus habilidades, y eso lo hacía sentirse inútil. Durante los días siguientes, Hippo trató de mantener ocupada su mente. Se dedicó a reorganizar la cueva, a reforzar las trampas y a preparar provisiones. Cada acción era un recordatorio de lo que había aprendido de Trueno. Cómo usar la electricidad para derretir obstáculos, cómo aprovechar el hielo para formar defensas. Lo hacía todo con cuidado, pero la soledad hacía que cada paso se sintiera pesado, y a veces tropezaba con la tristeza y el miedo. Astrid lo acompañaba siempre que podía, y aunque su presencia era un consuelo, no podía reemplazar al dragón. Hablar de Trueno sin él era como hablar de un amigo que existía solo en recuerdos. Hippo a veces cerraba los ojos y extendía la mano, como si pudiera sentir las escamas calientes de Trueno, su aliento dual de hielo y electricidad, y su presencia que lo hacía sentir protegido y valiente. Mientras tanto, lejos de Berk, Trueno enfrentaba su propia batalla. La soledad le pesaba de manera diferente. No entendía por qué Hippo ya no estaba allí, pero el instinto de Alfa lo impulsaba a seguir adelante. Sus días eran un torbellino de ir días nadando las aguas largas cantidades, caza de presas y enfrentamientos con dragones salvajes que buscaban establecer dominio en su territorio. Cada encuentro era una lección, cada error, una cicatriz que fortalecía su cuerpo y su mente. El joven salvaje bestia aprendió a calcular sus descargas de rayos y a medir la intensidad del hielo que escupía para inmovilizar sin herir de más. Descubrió que podía alternar entre ambos alientos con rapidez sorprendente, creando combinaciones que confundían a sus adversarios. Pero más allá de la técnica, Trueno comenzó a sentir la ausencia de Hippo. Había momentos en que la melancolía lo detenía en medio de un salto, o en que su rugido sonaba más como un lamento que como un desafío. En un valle estrecho, enfrentó a un par de dragones de la montaña, un nader astuto y un groncle agresivo. Trueno luchó con todo lo que tenía, pero algo en su mirada indicaba que no deseaba matarlos. Recordaba las lecciones de Hippo: fuerza con propósito, inteligencia con compasión. Al final, logró ahuyentarlos sin herirlos gravemente, y se tumbó en la nieve, jadeando, pensando en cómo algún día volvería a ver a su compañero humano.
De vuelta en Berk, Hippo no tuvo tregua. Otros jóvenes de su edad comenzaron a notar su tristeza y a cuestionar su capacidad para liderar o participar en entrenamientos. Hippo intentó mostrarse fuerte, pero la falta de trueno lo hacía torpe en varias actividades. Se resbalaba al usar las catapultas de práctica, fallaba en encender fogatas, y sus intentos de recrear las estrategias que Trueno le había enseñado a veces terminaban en caos. Astrid, como siempre, estaba allí para animarlo, corrigiendo sus errores, dándole consejos y recordándole que la paciencia y la práctica eran tan valiosas como la fuerza o la habilidad. En esos momentos, Hippo entendió que aunque Trueno no estuviera presente, todo lo que había aprendido con él seguía siendo parte de sí mismo. Cada truco de hielo, cada descarga de electricidad, cada maniobra audaz que había practicado con el dragón era ahora suya. Las noches eran las más difíciles. Hippo se sentaba junto al fuego, mirando las estrellas y recordando cómo Trueno solía levantar sus alas y rugir hacia la luna, llenando el cielo de luz y energía. Ahora, todo estaba en silencio. Astrid trataba de mantenerlo entretenido, contándole historias de las aventuras que habían tenido juntos, pero la mente de Hippo siempre volvía al vacío que Trueno había dejado. En uno de esos momentos de soledad, Hippo encontró algo que le devolvió un hilo de esperanza. Una pequeña lente de cristal, no sabía exactamente para qué sirve, pues la encontró en un cofre en la orilla antes que esos cazadores buscaran a Trueno. Trueno solía observar en sus juegos. La sostuvo entre sus manos, la giró y vio cómo la luz del fuego se refractaba en pequeños destellos azules y eléctricos. No podía saberlo aún, pero aquel pequeño objeto sería la señal que algún día los volvería a unir, cuando la serie de eventos que marcarían el reencuentro comenzara. Mientras tanto, Trueno también encontró señales de Hippo en el territorio desconocido. Marcas de garras que él mismo había dejado durante entrenamientos previos, fragmentos de objetos que le recordaban a su amigo humano, y a veces, en el viento, un olor familiar que lo hacía estremecerse. Cada pista era un recordatorio de que su vínculo seguía intacto, aunque la distancia los separara. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes. Hippo comenzó a adaptarse lentamente a la rutina sin Trueno, aprendiendo a usar su ingenio y habilidades de observación para superar los pequeños retos que Berg le imponía. Descubrió que podía improvisar trampas más eficientes, resolver problemas de logística con rapidez y hasta enfrentarse a pequeñas criaturas salvajes con valor y astucia. Trueno, por su parte, también crecía en fuerza y confianza. Cada enfrentamiento con dragones salvajes lo enseñaba a liderar, a defender, a calcular riesgos y a usar sus habilidades duales de manera más eficiente. La soledad lo había hecho más fuerte, más consciente de su rol como alfa, y aunque extrañaba a Hippo, comprendía que debía prepararse para el día en que pudieran reunirse nuevamente. Una tarde, mientras Hippo caminaba por la ladera del risco, vio como una nube de polvo y hojas se levantaba en la distancia. No era un dragón, ni un explorador humano. Era un recordatorio de la constante amenaza que acechaba. Sus manos temblaron al recordar las lecciones de Trueno y su valentía, y supo que cada desafío que enfrentaba sin su dragón fortalecía su corazón y su mente. Al mismo tiempo, Trueno, en un valle lejano, divisó un horizonte extraño. Estructuras humanas que nunca había visto, rodeadas de fuego y humo. Su instinto lo alertó de que no sería fácil sobrevivir, pero el recuerdo de Hippo lo impulsó a avanzar. Cada paso, cada Q se acercaba, cada ataque era guiado por la lealtad que sentía hacia el niño que lo había criado y protegido. Este capítulo cierra con ambos, separados por kilómetros y riesgos, mirando el cielo estrellado de la noche. Hippo, abrazando la pequeña lente Q, encontró en ese cofre. Q será para Q, le servirá, eso quedará para el futuro. Y Trueno, con la luz azul de sus escamas reflejando la luna, sintiendo que aunque el mundo los había dividido, el destino aún les tenía reservada una reunión. La separación era dolorosa, real y definitiva por ahora. Pero en el corazón de ambos, latía la certeza de que el reencuentro estaba escrito, y que cuando llegara, todo lo que habían aprendido y sufrido los haría más fuertes que nunca. Continuará capítulo 11. Sombras que se alejan y años que llegan. El sol se alzaba sobre Berk como si ignorara el vacío que había dejado Trueno. Para Hippo, cada amanecer era un recordatorio de la ausencia del dragón, y de cómo la vida seguía su curso sin él. Aquel día, sin embargo, no era solo un día más. Los exploradores del Hierro Oscuro habían regresado, más numerosos y organizados que antes, buscando rastros de Trueno y cualquier otro dragón que pudiera esconderse en los riscos. Hippo se despertó temprano, con Astrid ya preparándolo para la vigilancia. El niño de 10 años miró hacia el horizonte y suspiró.
Su cuerpo estaba más fuerte, fruto de meses de entrenamiento y trabajo constante, pero su torpeza habitual todavía aparecía en los momentos más inoportunos. Tropezó con un tronco al salir de la cueva y casi cae al manantial, mientras Astrid soltaba un suspiro mezclado con risa contenida. Vamos, Hippo, dijo. No puedes empezar el día así si quieres despistarlos. Lo sé, respondió él, frotándose la frente. Solo que, aún no me acostumbro a que Trueno no esté aquí. Astrid se acercó y colocó una mano firme sobre su hombro. Lo sé. Pero ¿recuerdas lo que me dijiste antes? Él confía en ti. Ahora depende de tu ingenio y valentía. Hippo asintió. Prepararon juntos trampas y señuelos. Dejaron rastros falsos de garras y aliento de Trueno cerca de la montaña, colocaron obstáculos improvisados con rocas y ramas, y hasta utilizaron fuego controlado para simular que Trueno se había desplazado hacia otra zona. A pesar de su torpeza, su creatividad brillaba. Combinaba ingenio con la experiencia de años entrenando junto a Trueno. Cada pequeño error era corregido por Astrid, que lo guiaba con paciencia. Durante días, los exploradores rastrearon y buscaron sin éxito. Cada maniobra de Hippo y Astrid funcionaba, y el cansancio empezó a hacer mella en sus enemigos. Finalmente, después de semanas de intentos fallidos y señales que los confundían constantemente, los villanos del Hierro Oscuro se dieron por vencidos y se retiraron, dejando ver que en relativa paz. Hippo soltó un suspiro de alivio. Aunque la ausencia de Trueno seguía siendo dolorosa, la victoria sobre los invasores le dio un poco de confianza. Aún torpe en varios movimientos, había logrado proteger su hogar con ingenio y astucia. Astrid lo abrazó, y por un instante, todo parecía un poco menos vacío. El tiempo pasó como un río silencioso. Los días se convirtieron en meses, y los meses en años. Berg prosperó, y Hippo creció. Su cuerpo se volvió más fuerte y ágil, aunque la torpeza característica que lo había acompañado desde niño nunca desapareció del todo. Tropezaba al cargar suministros, olvidaba detalles de mapas y a veces cometía errores que hacían que los demás rieran de buena manera. Pero su ingenio y su corazón seguían intactos, y la gente de Berg lo respetaba por ello. Astrid se convirtió en su compañera constante, no solo como amiga sino también como consejera. Ambos compartían risas, discusiones y proyectos de innovación para mejorar la vida en Berg, aunque estos eran tercos pues las ideas eran para evitar matar a los dragones que venían a robarse sus alimentos con la ayuda de Astrid. Trataron de hacerlos ver que los dragones no eran malos, pero a pesar de que eran reconocidos no los escuchaban a pesar de eso. La confianza entre Astrid y Hippo se profundizó con los años, y aunque la ausencia de Trueno pesaba, Hippo aprendió a enfrentarse a la vida y a las responsabilidades del pueblo sin depender por completo del dragón. Trueno, por su parte, también creció. La soledad lo había forjado. Cada que iba por el agua, cada caza, cada enfrentamiento con dragones salvajes lo fortalecía. Su aliento combinado de electricidad y hielo se perfeccionaba, y su instinto de alfa se desarrollaba con cada desafío. Aunque extrañaba profundamente a Hippo, su corazón estaba lleno de determinación. Sabía que debía prepararse para el día en que pudieran reunirse nuevamente. Durante aquel tiempo, Hippo encontraba en objetos y recuerdos fragmentos de su vínculo con Trueno. La pequeña lente que encontraron esa vez, escondida en una caja de madera que había encontrado en las orillas, brillaba débilmente al sol de la tarde. La miraba y sentía un calor extraño en el pecho, como si le recordara que el destino aún tenía planes para reunirse con su dragón. Esa lente, aunque insignificante para cualquiera más, era un hilo que los mantenía conectados a través de la distancia y los años. Al cumplir 14 años, Hippo ya no era el niño que había llorado por la ausencia de Trueno. Aunque seguía torpe en algunos movimientos y dudas sociales, su ingenio y habilidades lo hacían destacar. En los entrenamientos diario ya no era intimidado, al menos no tanto, tratando de liderar a los jóvenes de Berg con confianza, pero no sin tropezar con obstáculos o cometer errores menores, aunque esos pequeños errores hacía que estos no lo retestaran tanto. Su humanidad lo hacía cercano, querido y admirado, aún así no era perfecto pero valiente. Astrid, a su lado, observaba y guiaba, disfrutando del equilibrio entre su madurez y sus fallas encantadoras. Trueno, desde su territorio lejano, sentía cada cambio en el viento, cada olor nuevo y cada señal que le recordaba a Hippo. Su instinto alfa lo mantenía alerta, y cada vez que nadaba distancias largas y veloces eran acompañados por la memoria de su amigo humano. A veces, al divisar el horizonte desde lo alto de un acantilado, Trueno sentía una pulsación que lo conectaba con Hippo, como un latido compartido a través de kilómetros y años.
Berk se convirtió en un pueblo más seguro, claro, si no contaban como los vikingos llaman plagas los dragones, y aunque los exploradores del Hierro Oscuro habían sido derrotados temporalmente, Hippo sabía que no sería la última amenaza. Su torpeza lo hacía humano, pero su corazón valiente lo hacía digno de Trueno, digno de proteger lo que amaba y de enfrentarse a cualquier desafío que viniera. La lente Q encontró en esa caja aún permanecía en su caja, un recordatorio silencioso de lo que había perdido y de lo que algún día volvería a encontrar. El tiempo había pasado, y aunque la separación seguía siendo dolorosa, el vínculo entre Hippo y Trueno permanecía intacto, invisible pero poderoso, listo para cuando los hilos del destino los unieran nuevamente. ¿Continuará?